Buenas noches, mi nombre es Fabián Plaza de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la Uniminuto de la calle 80. En el área de política educativa vamos a realizar una entrevista con el docente Justiniano Vieda respecto a unas preguntas de unos decretos. ¿Sí? Especialmente vamos a hablar del decreto 2277 de 1979. ¿Listo? Como primera pregunta, profe, ¿conoce usted sobre el decreto 2277 de 1979? Sí, Fabián, buenas noches. Gracias a Fabián y a la Universidad Uniminuto por brindarme este espacio y apoyarlo en el trabajo de su capacitación como licenciado de Educación Física. Fabián, sí, dado que ese decreto me cobija a mí y nos reglamenta la parte laboral de los docentes nombrados hasta el 2000, que nos cubre con el decreto 2277, que es la parte de laboral, lo de ascensos, lo de estímulos, ¿sí? Toda esa parte. Listo. Para la segunda pregunta, ¿qué establece el decreto 2277 de 1979? Pues Fabián, lo que le decía, él establece el escalafón docente, cómo nosotros ascendemos, porque nosotros ascendemos de una manera muy diferente a los que ascienden hoy los docentes del decreto 1278. Nosotros ascendíamos en números pares e impares. Nosotros empezábamos, por ejemplo, en el grado 1, y entonces en el grado 1 tenía que tener unos requisitos. Por ejemplo, para yo iniciar la carrera docente, tendría que cumplir unos requisitos, ser licenciado, o ser normalista. Yo como normalista iniciaba en el grado 1. Para ascender al grado 2 necesitaba solo tiempo, pero para ascender del grado 2 al grado 3 necesitaba tener unos estudios y tiempo para eso. Y en él también establece cómo eran las asignaciones salariales. Ahí también en el marca cuáles son las esas. Y a nosotros nos marca desde el grado 1 hasta el grado 14. Ok, listo. Continuando para la tercera pregunta, ¿cuál es su opinión sobre este decreto y cómo ha impactado en su experiencia docente? Bueno, la opinión del decreto, el decreto para qué ha sido y sigue siendo muy bueno, ¿sí? Es tan bueno, ¿sí?, que el gobierno nacional a esta fecha o en el 2000, 2002, lo cambió al decreto 1278. ¿Por qué? Porque nosotros en el decreto 2277 no nos evaluaban. Fue de pronto el error que ellos de pronto cometieron de todo lo que me manifestó el gobierno, que fue el gran error. En cambio, los docentes del 1278, ellos sí los evalúan cada año, y para ascender deben ser evaluados. Lo otro, resulta que a nosotros, a diferencia del 1278, nosotros nos llegamos al tiempo de pensión y podemos seguir trabajando, que es compatible sueldo y pensión, mientras que los docentes con el decreto 278 no es compatible, y si ellos siguen trabajando no pueden recibir la pensión. Listo. Continuando para la cuarta pregunta, ¿cómo cree que se podría mejorar o actualizar el decreto 2277 para adaptar a las necesidades actuales de la educación? Fabián, el decreto se podría actualizar, y es lo que el gobierno nacional o el FECODE ha querido, es implementando unos grados mayores hasta el grado 18, convalidando la experiencia y el tiempo de estudio y mejorando el sueldo de los docentes que están en el grado 14, que por ejemplo, que el docente del grado 14 al grado 18 pues, tuviera una mejor opción económica, como lo tienen, por ejemplo, los docentes del 278, que los del 278 inician especialización, su sueldo mejora, hacen maestría, su sueldo mejora, y si tienen su doctorado, su sueldo mejora. Entonces, ¿qué sucede? Ellos solo tienen 3 ascensos, pero sus sueldos son extremadamente mejor al del 2277, y se ha querido mejorar, pero el gobierno no ha permitido, porque ya lograría que la mayoría de los docentes que están
en los 2277 que están para pensionarse, no se pensionaran, sino que siguieran trabajando. Ok. Y bueno, respecto a esa mejora, ¿puede decirme más sobre ese tema? Pues Fabián, lo que ha querido FECODE con la mejora es que al docente, por ejemplo, yo voy a pasar de, siendo yo docente del grado 14, pasar al grado 15, entonces yo tendría tiempo de trabajo, me sumaría un puntaje más estudio, entonces yo podría hacer lo mismo que hacen los del 278, hacer una maestría, hacer un doctorado y con eso yo aspirar a subir al grado 15, pero como para el grado 15 necesitaría estudio y tiempo, entonces haría, pero ya para el grado 16 no necesitaría eso porque ellos dicen a seguir en el mismo proceso de que usted ascienda, pero llenando los mismos requisitos que siempre ha tenido en el 2277. Listo, profe. Como última pregunta, tenemos, ¿cuál es su visión sobre el futuro de la evaluación y la promoción de los estudiantes en Colombia? Fabián, la evaluación, el sistema evaluativo en Colombia no es malo, ¿sí? El sistema de evaluación es bueno porque se enfoca en tres aspectos: el saber ser y el saber hacer, ¿sí? ¿Qué sucede? El niño quiere solo ser y saber hacer, pero él quiere llegar a saber hacer sin saber saber del porqué de las cosas, del porqué. Y entonces, y en ese aspecto, más de un papito peca. ¿En qué sentido? Porque el papá le da más la razón al niño que al el proceso de la evaluación. Porque si el papá le dice mi hijo sabe, pero no sabe ser ni sabe hacer, no está haciendo nada. Porque, por ejemplo, los niños se pegan mucho hoy en día a las tecnologías, pero el celular lo utilizan más para juegos que para aprender a ser él y a saber ser. Listo, profe. Esa ya sería la última pregunta y agradecer por su tiempo, ¿sí?, y conocimiento respecto al decreto. Nuevamente, muchas gracias, profe. No, gracias a usted, Fabián, y que tenga muchos éxitos en sus labores y en el proceso de aprendizaje en la licenciatura.